En el centro de esta historia se encuentran tres individuos cuyas vidas se enredarían de un modo que nadie podría haber imaginado. Evan Hartman, un joven de 19 años cuyo encanto era tan cautivador como peligroso. Sarah Baines, una esposa que anhelaba la pasión que se había escapado de su matrimonio, y Lydia Morse, una mujer recién divorciada que intentaba reconstruir su destrozada autoestima. Sus caminos se cruzarían en Marion, una pequeña ciudad conocida por sus calles tranquilas y sus amables vecinos, pero los acontecimientos que se desencadenaron dejarían a la comunidad cambiada para siempre. ¿Qué ocurre cuando los deseos ocultos, los encuentros fortuitos y las frustraciones personales chocan de forma explosiva? ¿Y hasta qué punto conocemos realmente a los vecinos? Estas son las preguntas que te harás a medida que se desarrolla la historia, y el espeluznante acto de violencia que acabará saliendo a la luz te hará cuestionártelo todo. Evan era el tipo de joven que llamaba la atención. Con su 1,80 m de estatura y su paso seguro, sabía cómo hacer que la gente se sintiera especial. Criado por una madre soltera que trabajaba muchas horas como enfermera, Evan aprendió pronto a ser autosuficiente. Su habilidad para leer a la gente le hizo natural en su trabajo a tiempo parcial como camarero en la cafetería local de Marion, donde los clientes, especialmente las mujeres, encontraban motivos para pasarse durante sus turnos. Su magnética personalidad le convirtió rápidamente en uno de los favoritos del vecindario. Se había mudado a Marion poco después de terminar el instituto. Un viejo amigo de su madre le había ofrecido un lugar donde quedarse mientras decidía sus próximos pasos. Aunque tenía vagos planes para ir a la universidad, por el momento se contentaba con disfrutar de su nueva libertad. Lo que no sabía era que sus interacciones con sus vecinos desencadenarían una cadena de acontecimientos que nadie podía prever. A un lado de la casa temporal de Evan vivía Sarah, una mujer que parecía tenerlo todo. Un marido cirujano de éxito, Daniel Baines, una casa preciosa y la admiración de sus compañeros. Pero bajo ese pulido exterior, su matrimonio se desmoronaba. Hacía tiempo que Sarah había renunciado a sus sueños de convertirse en artista. La ascendente carrera de su marido la había empujado al papel de esposa perfecta, mientras su pasión por la pintura se desvanecía en un rincón olvidado de su sótano. Entonces llegó el fatídico día en que Sarah conoció a Evan. Lo que empezó como un simple saludo vecinal con galletas caseras se convertiría rápidamente en algo más. Su genuino interés por ella, su curiosidad por sus obras de arte, reavivaron algo dentro de ella que había estado latente durante años. Sus inocentes interacciones pronto se convertirían en algo que alteraría sus vidas para siempre. Una fatídica noche, Sarah se encontró sola de nuevo mientras su marido trabajaba otro turno de noche en el hospital. En la quietud de su casa, su mente vagó hacia sus recientes conversaciones con Evan. El joven había despertado en ella algo que no había sentido en años: una excitación, una chispa. Incapaz de resistirse a la atracción de esta nueva conexión, lo invitó a su casa con la excusa de enseñarle sus obras de arte. Mientras estaban juntos en el sótano, rodeados de lienzos cubiertos de polvo, la tensión tácita entre ellos se hizo palpable. La curiosidad de Evan por sus sueños pasados reavivó algo en Sarah. Su presencia la hacía sentir vibrante, importante, de un modo en que su matrimonio ya no lo hacía. Cuando sus manos se rozaron accidentalmente, fue como si una oleada de electricidad pasara entre ellos, encendiendo sentimientos que llevaban mucho tiempo dormidos. En ese momento cargado, Sarah se inclinó hacia ella, con los latidos de su corazón resonando en su pecho. Sus labios se encontraron en un beso que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Ella se apartó, abrumada por el peso de sus actos, pero el fuego de su interior se había reavivado. Por primera vez en años, se sintió deseada, notada y viva. Mientras tanto, a pocas casas de distancia, Lydia Morse también se enfrentaba a una encrucijada vital. Tras 15 años de sufrir abusos emocionales,
Había dejado a su marido y había finalizado el divorcio solo 3 semanas antes de que Evan se mudara a Marion. Empezar de nuevo había sido más difícil de lo que ella esperaba. La mudanza de una casa lujosa a otra modesta fue un duro recordatorio de la vida que había perdido. Pero más que el peaje financiero, eran las cicatrices emocionales las que pesaban sobre ella. Antes llena de confianza en sí misma, Lydia luchaba ahora contra la duda y se cuestionaba cada decisión que tomaba. Cuando conoció a Evan una tarde lluviosa, mientras se esforzaba por sacar la compra del coche, no esperaba gran cosa de aquel encuentro. Pero la amabilidad de sus ojos y la calidez genuina de su sonrisa la pillaron desprevenida. Mientras charlaban, algo se ablandó en Lydia, una parte de ella que se había endurecido tras años de abandono. Con el tiempo, sus conversaciones casuales se convirtieron en conexiones más fuertes. Estaba deseando que llegaran esos momentos y programaba sus paseos nocturnos para cruzarse con él. Evan, por su parte, se sentía atraído por el lado cariñoso de Lydia. Su experiencia y su fuerza le ofrecían una estabilidad que no había conocido en su caótica vida. Sus conversaciones eran fáciles, naturales, y en poco tiempo se encontró pasando más tiempo en su casa, ayudándola a reconstruir su vida tanto emocional como profesionalmente. Lydia, que había sido arquitecta antes de que su matrimonio se deshiciera, empezó a redescubrir su pasión por el trabajo, animada por la confianza que Evan depositaba en ella. Cuando el verano se convirtió en otoño, las dos mujeres de la vida de Evan se encontraron, sin saberlo, atadas al mismo hombre. Con Sarah, Evan experimentó una cruda intensidad, llena de discusiones sobre arte, sueños y la vida que una vez había anhelado. Sus encuentros clandestinos le permitieron volver a ver a la artista que llevaba dentro, y con el apoyo de Evan, empezó a pintar de nuevo. Con Lydia se sentía cómoda, segura y unida. Estaba volviendo a encontrar su sitio y, con el apoyo de Evan, recuperó la confianza, tanto en su trabajo como en sí misma. Sin embargo, cuanto más se enredaba la vida de Evan entre estas dos mujeres, más se encontraba atrapado en una red de emociones que no podía desenredar fácilmente. La dualidad de sus relaciones, una basada en la pasión y la otra en la crianza, le hacía sentirse cada vez más en conflicto. Pero a medida que los días se hacían más cortos y el aire más frío, las consecuencias de estas conexiones secretas pronto saldrían a la superficie, obligando a los tres a enfrentarse a los caminos que habían elegido. Con el paso del tiempo, Evan se convenció a sí mismo de que estaba aportando alegría tanto a Sarah como a Lydia. Utilizando su trabajo en la cafetería, gestionó su doble vida, equilibrando su tiempo entre ambas. Sarah, sintiéndose revitalizada, se volcó en su arte, llenando su estudio de nuevos y atrevidos cuadros. Su marido notó el cambio, pero supuso que se debía a una nueva rutina de ejercicios. Él seguía ignorando la verdadera razón de su transformación. Lydia, en cambio, empezó a abrazar una nueva versión de sí misma. Con el apoyo de Evan, recuperó la confianza en sí misma, renovó su vestuario y recobró la chispa que había perdido tras su doloroso divorcio. Sus amigas la felicitaban por su nueva actitud y daban por sentado que por fin lo había superado. Sarah fantaseaba con dejar su matrimonio y Lydia se atrevía a esperar un nuevo comienzo. Mientras Evan hacía malabarismos con estas relaciones, la excitación de su vida secreta dio paso a la ansiedad. Una fría tarde de otoño, mientras yacía junto a Sarah en su estudio, ella le susurró: «Creo que me estoy enamorando de ti». Más tarde, esa misma noche, Lydia, sentada frente a él en su cocina, le confesó en voz baja: «Me has hecho volver a creer en el amor». El peso de sus actos empezó a calar hondo y se dio cuenta de que su doble vida se estaba descontrolando. A medida que avanzaba el otoño, mantener la ilusión se hacía más difícil. Cada llamada telefónica y cada encuentro fortuito
Se sentían como una amenaza para su realidad cuidadosamente construida. Evan inventó excusas elaboradas, desde más horas de trabajo hasta grupos de estudio imaginarios, pero la presión empezaba a pasarle factura. Su encanto fácil se convertía en sonrisas tensas y las grietas de su fachada se hacían más visibles. Los encuentros cercanos dejaron a Evan conmocionado. Un día, mientras paseaba por el parque con Lydia, vio a Sarah a lo lejos y la apartó rápidamente. En otra ocasión, Lydia pasó justo cuando Evan ayudaba a Sarah con la compra. Se escondió detrás de su coche, rezando para que no le hubieran visto. A medida que las dos mujeres exigían más de su tiempo, sintió que las paredes se cerraban. Sarah empezó a hablar de dejar a su marido por una vida con él, mientras que las esperanzas de Lydia de un futuro juntos se hacían más fuertes. La realidad de sus decisiones le presionaba, amenazando con destrozarlo todo. A medida que se acercaban las fiestas, Evan Hartman sentía que su doble vida le apretaba como un vicio. Sarah Baines, más abierta con su afecto, empezó a hablar de planes para las fiestas, acogedoras cenas de Navidad y la posibilidad de presentarle a sus amigos. Al mismo tiempo, Lydia Morse se mostraba más reservada, pero seguía insinuando la posibilidad de pasar la Nochevieja con su familia. Las expectativas contradictorias pesaban mucho sobre Evan y sabía que era solo cuestión de tiempo que todo se viniera abajo. La presión empezó a manifestarse de forma sutil. La cara de Evan adelgazaba y se le formaban ojeras de tanto pasar noches en vela. Su teléfono, que antes era una fuente de conexión, se convirtió en una fuente constante de ansiedad a medida que le llegaban mensajes de ambas mujeres, cada uno exigiendo más de su atención. Cada día sentía que se le escapaba el control sobre su red de mentiras, incapaz de seguir el ritmo de las crecientes exigencias de su engaño. Lo que Evan no sabía era que tanto Sarah como Lydia habían empezado a notar que algo iba mal. Lydia notó su creciente nerviosismo, mientras que Sarah, ya no cegada por la pasión, empezó a ver las grietas en su fachada cuidadosamente construida. La verdad empezaba a salir a la superficie, preparando el escenario para una confrontación que Evan había temido durante semanas. Ese momento llegó en el mercado navideño anual de Marion. La plaza del pueblo bullía de luces festivas, vendedores y una multitud de vecinos. Evan sabía que ambas mujeres estarían allí, pero pensó que mantenerse alejado levantaría sospechas. Mientras caminaba por el mercado, intercambiando cumplidos con rostros conocidos, sintió que caminaba por la cuerda floja. Sarah lo vio primero, saludándolo desde un puesto cercano, con una cálida sonrisa mientras le hacía señas para que se acercara. Justo cuando Evan empezaba a acercarse, sus ojos se fijaron en Lydia, que estaba en el puesto de recaudación de fondos al otro lado de la plaza. Por un momento, pensó que podría evitar el desastre, pero ambas mujeres empezaron a moverse hacia él simultáneamente. Sarah le saludó con un abrazo que se prolongó demasiado, justo cuando Lydia llegaba junto a ellas, con expresión cambiante al contemplar la escena. Se hizo un silencio incómodo en el trío. Sarah se presentó a Lydia, con voz tensa pero educada, mientras los ojos de Lydia se desviaban entre ellas, descubriendo la verdad con cada palabra intercambiada. Acusaciones sutiles se entremezclaban en su conversación cuando cada una relataba su estrecha amistad con Evan. El punto de ruptura llegó cuando Sarah mencionó el reloj que le había regalado. Ambas miraron la muñeca de Evan, donde el reloj brillaba bajo las luces del mercado. Las dos se dieron cuenta a la vez. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas, mientras que los de Lydia se endurecieron con una furia silenciosa. Sin mediar palabra, se dieron la vuelta y se marcharon, dejando a Evan solo, con el peso de su engaño derrumbándose por fin. Las consecuencias de la revelación de Evan se extendieron rápidamente por Marion. Cuando Sarah y Lydia salieron corriendo en direcciones opuestas del mercado de invierno, los rumores se extendieron como la pólvora. A la mañana siguiente todo el pueblo estaba alborotado. Evan, abrumado, pasó la noche paseándose por su apartamento,
alternando llamadas frenéticas a ambas mujeres con ataques de culpabilidad. Sabía que había perdido el control. A la mañana siguiente, Sara llamó a su puerta con los ojos hinchados de llorar. No gritó. Sus silenciosas palabras de incredulidad y dolor calaron más hondo que cualquier enfrentamiento airado. «Confié en ti», susurró antes de darse la vuelta, dejando que Evan se enfrentara al peso de lo que había hecho. La respuesta de Lydia, sin embargo, llegó en forma de un frío y cortante correo electrónico. Esbozaba todas las mentiras que él había dicho y terminaba con un mensaje firme: «No vuelvas a ponerte en contacto conmigo». La comunidad, antes acogedora, le dio la espalda a Evan. Los vecinos que antes sonreían y charlaban, ahora susurraban y evitaban el contacto visual. Incluso sus turnos en la cafetería le resultaban insoportables, con los ojos de los clientes clavados en él para juzgarle. El aislamiento era cada vez mayor y se sentía atrapado por la vida que había construido. La tensión llegó a un punto de ebullición cuando Daniel, el marido de Sara, apareció en el apartamento de Evan. Su compostura de médico había desaparecido, sustituida por una ira apenas contenida. Su conversación fue breve pero cargada de amenazas tácitas. El daño que Evan había causado al ya de por sí tenso matrimonio de Sara y Daniel era irreparable, y estaba claro que Daniel no lo olvidaría. En los días siguientes, la pacífica fachada de Marion se desmoronó. Sara se refugió en su arte, produciendo obras oscuras y caóticas que reflejaban su confusión interior. Su aspecto, antaño inmaculado, empezó a desvanecerse, reflejando los estragos que le había causado la aventura. Lydia, por su parte, se retiró por completo. Evitaba las relaciones sociales, cancelaba compromisos laborales y su confianza se evaporaba. Los clientes notaron el cambio y pronto su negocio empezó a resentirse. La tensión entre las dos mujeres aumentó. Lo que empezó como un dolor compartido se convirtió en amargura. Se culpaban mutuamente de la destrucción que Evan había dejado tras de sí. Un encuentro fortuito en el supermercado llevó el conflicto a un punto crítico. Sus carros chocaron y la discusión que siguió fue explosiva, con acusaciones y resentimientos a la vista de toda la comunidad. Cuando las tensiones alcanzaron su punto álgido, la comunidad de Marion, antaño tranquila, se encontró dividida. La disputa entre Sara y Lydia se había convertido en la comidilla del pueblo, y cada una de las mujeres estaba consumida por la amargura y la culpa. Sara acusó a Lydia de manipular a Evan para distraerse de su solitaria vida, mientras que Lydia contraatacó llamando a Sara ciega ante el hecho de que se aferraba a un matrimonio que fracasaba. Durante semanas las mujeres se habían convertido en símbolos de luchas diferentes. Una representaba un matrimonio en ruinas, la otra un pasado roto. Pero mientras Marion bullía de cotilleos, Evan se había deslizado entre las sombras. Rara vez salía de su apartamento, prefiriendo evitar las miradas críticas de los vecinos. Cuando salía, lo hacía solo para ir a trabajar, donde era reservado y apenas hablaba con sus compañeros. En su mente, la tormenta pasaría si se mantenía fuera de la vista. Pero el conflicto entre Sara y Lydia se hizo cada vez más volátil. Lo que había comenzado como una tranquila corriente subterránea, ahora se disparó. Lydia, en un momento de vulnerabilidad, envió a Evan un breve mensaje. Quería reunirse con él para cerrar el caso y entender qué había ido tan mal. Sin que ella lo supiera, Sara había conseguido acceder a los mensajes de Evan. Cuando vio la petición de Lydia, algo en su interior se quebró. Esa mañana, 3 de diciembre, el aire era frío y fresco, y la plaza del pueblo bullía con los preparativos navideños. Pero Sara no estaba de humor festivo. Sacó una pequeña caja del estante superior de su armario, una caja que contenía una vieja pistola Colt, una reliquia de su padre. Sus pensamientos se agitaron mientras apretaba el frío metal. No podía soportar la idea de que Evan y Lydia se reconciliaran y la dejaran atrás. Mientras tanto, Lydia,
ajena al desasosiego de Sarah, decidió dar un paseo para despejar la mente. Deambulaba por las calles tranquilas, con la respiración visible en el aire helado. Ensimismada en sus pensamientos, no reparó en Sarah hasta que se cruzaron en la entrada del parque. Sarah se acercó a ella, con voz aguda y acusadora. Las palabras brotaron, alimentadas por los celos y la traición. Lidia, sorprendida, levantó las manos para calmar la situación. Pero Sarah, abrumada por la emoción, sacó la pistola del bolsillo de su abrigo. Un solo disparo resonó por todo el parque, haciendo volar a los pájaros de los árboles. Lidia se desplomó y Sarah se quedó paralizada, dándose cuenta del peso de sus actos. La tranquilidad de Marion se rompió en un instante. Los vecinos corrieron hacia el ruido, y la pacífica comunidad cambió para siempre por la tragedia que se desencadenó. Los socorristas llegaron demasiado tarde para salvar a Lydia Morse. Mientras yacía inmóvil sobre el frío pavimento, la realidad de lo ocurrido golpeó con toda su fuerza a la multitud congregada. Los vecinos que habían oído el disparo se apresuraron a llamar al 911, mientras unos pocos intentaban ayudar, pero la escena ya había escapado al rescate. El rostro de Sarah era un retrato del horror, mientras el peso de sus actos se iba apoderando lentamente de ella. La policía la encontró allí de pie, con la pistola tirada a su lado y las lágrimas mezclándose con el aire frío. La mujer, que una vez fue vibrante y segura de sí misma, había quedado reducida a una cáscara de lo que fue. No opuso resistencia cuando los agentes la esposaron y se la llevaron, mientras la vida que había conocido se deshacía ante sus ojos. La noticia del tiroteo se extendió rápidamente por Marion, sacudiendo la pacífica comunidad hasta sus cimientos. El vecindario que una vez había simbolizado la tranquilidad se encontraba ahora lidiando con una oscuridad que parecía inimaginable apenas unos días antes. La investigación posterior reveló algo más que una tragedia superficial. El marido de Sarah, Daniel, se encontró en el centro del escándalo público, luchando por aceptar la infidelidad y la catástrofe que había desencadenado. Se dio de baja en el hospital, distanciándose tanto de su vida profesional como personal. Los detectives reconstruyeron los acontecimientos que condujeron al tiroteo, descubriendo la creciente inestabilidad emocional de Sarah en las semanas anteriores. Los amigos que se habían dado cuenta de su cambio de comportamiento se presentaron ahora, proporcionando una imagen más clara de su estado mental. A medida que se desarrollaba el caso, surgieron preguntas sobre el arma utilizada en el tiroteo. Pertenecía al padre de Sarah, y, aunque su propiedad era legal, estaba mal guardada, lo que suscitaba dudas sobre su responsabilidad. Este hecho añadió complejidad a una situación ya de por sí trágica. 6 meses después comenzó el juicio. La acusación presentó a Sarah como una mujer calculadora, movida por los celos y la ira. Argumentaron que recuperar el arma fue un acto deliberado, alimentado por un deseo de venganza. Por otro lado, la defensa presentó a Sarah como una mujer en caída libre emocional, abrumada por el estrés y la traición. Los peritos testificaron sobre el daño psicológico que puede causar una angustia prolongada y la retrataron como una víctima de sus circunstancias. Un momento clave fue cuando Evan subió al estrado. Su testimonio puso al descubierto los asuntos y la confusión emocional que habían conducido a la tragedia. Aunque sus palabras proporcionaron el contexto necesario, es evidente que dolieron a todos los implicados. Tras semanas de deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto. Sarah fue condenada por asesinato en segundo grado, un cargo menor del que esperaba la acusación. Teniendo en cuenta sus antecedentes penales, el juez la condenó a 20 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 13 años. Después, Marion luchó por recuperarse. La comunidad, antaño idílica, estaba ahora atormentada por la tragedia. El peso de lo sucedido persistía en el aire, un recordatorio de lo rápido que pueden deshacerse las vidas.